El capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Eso es lo que dice, regocijaos en el Señor siempre. Ese es el prefacio del capítulo 4. Entonces, comencemos. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. O sea, desde el principio vemos que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipos y le dice, hermanos míos, amaos, amaos. O sea, que se amen y les desea gozo, pero un gozo que proviene del Señor. Corona mía, estéis firmes en el Señor. O sea, un anhelo, un deseo que tiene aquí el apóstol y es claro y preciso. Pero mira, luego esto cobra mucho más sentido cuando leemos abajo lo siguiente. Cuando dice en el versículo número 2, Pablo va a hablar de una riña aparentemente que hay entre dos hermanas. Entonces, mira lo que dice en el versículo 2. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que entre ellas dos había una riña. Por eso en el versículo 1 él habla de que se amen, que estén firmes en el Señor, que avancen. O sea, ese es el anhelo fraternal. Más o menos por ahí va la enseñanza. O sea, ese versículo 1 eh, nos deja mucha enseñanza. Nos llama a amarnos, nos llama a estar firmes en el Señor. O sea, podemos profundizar mucho en el versículo 1. En el versículo 2 se muestra una riña. Justamente ahí vemos que entre los hermanos mismos en Cristo no siempre vamos a estar ahí excelentes, todo bien, sino que siempre puede surgir ahí algo, pero a pesar de aquello debemos de avanzar, confiar en el Señor, amarnos los unos a los otros, estar en el mismo sentir, avanzar, confiar en el Señor, reconciliarnos y avanzar, sobrellevando las cargas de los unos a los otros. Entonces, continuemos. En el tercero se nos dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo menciona a alguien, no sabemos quién es el nombre, le dice, compañero fiel, te pido que por favor, que tú entres en parte con aquellas hermanas. Estamos hablando de alguien fiel, no estamos hablando de así que alguien inconstante, no. Estamos hablando de dos hermanas en Cristo que eran colaboradoras de Pablo, que estaban ahí firmes, y le dice a alguien que sea como, que ponga paz en medio de ellas, y que puedan servir avanzando, estando firmes en el Señor. Y eso, o sea, vemos a alguien que se preocupa, vemos que Dios nos llama a la reconciliación, al amor, estar unidos, juntos, entre hermanos. Y eso es algo que debemos de meditar, escudriñar y ver si nosotros tenemos algún conflicto con alguien y en lo posible remediar ese asunto para gloria y honra del Señor. Entonces vemos aquí que son personas que estaban firmes, podemos decirlo, que estaban firmes en el Señor, colaboradores y todo. Y aquí él hace mención cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, o sea, haciendo mención de que eran cristianas, o sea, creyentes fuertes en el Señor y firmes, podríamos decirlo así. Y esto nos hace meditar y pensar que, o sea, que por más que tú estés sirviendo y todo el asunto, se pueden presentar dificultades incluso con nuestros hermanos y debemos estar dispuestos a resolver. Siempre hacia la resolución. En Cristo siempre vamos a apelar hacia la resolución del problema y no hacia el conflicto. Entonces continuemos. Y, y eso uy, me fue de largo. Porque ese era el punto número 1. Estad firmes en el Señor. Estad firmes. Estar firmes en el Señor y en la unidad. En el versículo 1 hasta el versículo 13 nos habla de estar firmes en Cristo y firmes en la unidad. O sea, porque unidos somos fuertes. Pero si nos separamos, caeremos. Jesús hace mención de que si estamos unidos, vamos a permanecer firmes. Pero si nos alejamos, si nos separamos,
No hay esperanza para nosotros. Entonces, eso. No recuerdo el versículo específicamente ahorita, pero bueno. Era algo de que el enemigo... Ah, sí me fue el versículo. El enemigo... se me fue. No olvidé. Bueno, ahí escribieron en los comentarios, ¿se acuerdan? Sí. El enemigo está... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, ese es el punto. Unidad y estar firme. Del 1 al 3. Y hasta ahí podemos meditar en la palabra y Dios nos habla ahí. Claro. Examinémonos y veamos si tenemos alguna piedra de tropiezo ahí. Lleguémoslas al Señor y en lo posible reconciliémonos con nuestros hermanos. Avancemos. Todo para gloria de Dios. Amén. Entonces continuemos. El punto número 2 es el secreto de la paz. El secreto de la paz dice del 4 al 7. El secreto de la paz. Aquí está. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos, ¿verdad? Regocijaos, les digo otra vez. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos, les digo. Este gozo, este regocijaos, este gozo proviene de Dios. No es un gozo temporal, no es una alegría, sino es gozaos en el Señor, sabiendo que con Cristo lo tienes todo. Regocíjate, gózate y regocíjate, te digo otra vez. Regocijaos en el Señor. Regocijaos siempre. Es ahí. Dice, vuestra gentileza sea conocida en todo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. En el primero dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos, porque el Señor está cerca. Algo clave que dice, vuestra gentileza sea conocida entre los hombres. Llamamos de ser gentiles, cordiales, estar ahí. O sea, ser amables. O sea, un llamado a la gentileza, un llamado a la empatía, un llamado, hacer un llamado aquí. Y que Dios nos ayude. O sea, estos versículos que son breves, tenemos de meditar y avanzar. Regocijaos en el Señor. El gozo, gozaos en Él, regocijaos en Él. Ante los hombres, mostrar gentileza. Versículos de mucha bendición. En el 6 dice, el versículo 6 es clave. Mira lo que dice. Y la paz, el versículo 6 es de mucha bendición. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando estés afanoso, cuando vengan esos momentos adversos, que no sepas qué hacer con tu vida, justamente en esos momentos es donde debes recordar las promesas de Dios para tu vida. Y este versículo es un versículo que tiene una de esas promesas valiosas para cada uno de nosotros. Por nada estéis afanosos. No estés ansioso, no estés afanoso. El problema, la dificultad llega a tu vida, pero lo que debes de hacer en ese momento es clamar a Dios, orar, depositar todas tus cargas a Él, confiando en Él. Dice, todas vuestras peticiones, llévalas delante de Dios. Todas vuestras peticiones, llévalas delante de Dios. Con acción de gracia, confiando plenamente en Él, agradecido, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Por más difícil que sea la situación, por más adversa, confía plenamente en Dios, que Él es aquel que orará. Y el 7 dice, y la paz, el resultado de confiar en Dios en el momento adverso, en tu prueba, es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Él lo hará. Él guardará tu corazón, guardará tu pensamiento. Él traerá paz a tu vida. Y no una paz temporal, sino una paz que perdura por siempre. Amén. Bendito y santo es el nombre del Señor. Por eso te digo, podemos confiar plenamente en Él, sabiendo que Él es aquel que orará.
que Él es aquel que estará ahí con cada uno de nosotros. Él no te ha dejado ni te dejará. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el mismo. Nosotros cambiamos. Eso es algo que he meditado. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Porque nosotros estamos propensos a nuestras emociones. El problema viene y nosotros nos turbamos. Pero Dios es fiel. Él no cambia. Nuestras emociones pueden hacer que nosotros cambiemos, nos enojemos, estemos tristes, estemos con fuerza, estemos débiles. Sentimos esas emociones, nos debilitamos, pero Dios sigue siendo el mismo. Nosotros podemos llegar a alejarnos un poco, pero Dios sigue estando firme. Cuando caemos, cuando estamos débiles, cuando creemos que ya no podemos más, justamente ahí, en esos momentos propensos, muchas veces cuando nosotros fallamos y tal vez nos alejamos de Dios, Dios sigue estando ahí. Él sigue siendo el mismo. Dios te sigue amando. Y Dios te llama al arrepentimiento. Dios nos llama aquí en el 6 y en el 7 a que cuando vivamos momentos difíciles, tormentosos, nosotros debemos de acudir a Él. Lleva tus peticiones, lleva tus cargas, tus preocupaciones a Dios. Y el resultado de esto será la respuesta de Dios. Y verás cómo Dios trae paz a tu vida y cómo Dios obra en medio de esa situación adversa. Y es justamente ahí, en medio de tu proceso. Es justamente ahí, en medio de la dificultad adversa que pasas, es donde tú puedes conocer más a Dios. Es donde tú puedes conocer cómo Dios obra en medio de tu vida. Es justamente ahí, donde tú creces espiritualmente, donde tú mejoras, donde tú avanzas en tu caminar cristiano. Así que deja tus cargas en Dios. Deposita tus cargas en Dios. Ese es el secreto de la paz. Regocijaos, hermanos. Regocijaos. Regocijaos en Él. Entonces, hemos visto, hemos hablado, la unidad en Cristo, la paz entre los unos y los otros, un llamado a estar firme. Si tenemos diferentes situaciones adversas, hay que resolverlas en lo posible con nuestros hermanos. Hay que gozarnos en el Señor, ser ejemplo, ser luz, ser gentil con los demás, un llamado a la humildad, podríamos decirlo así. Y por último, confiar en Dios, toda tu carga, todas tus preocupaciones, dejarlas en Dios y Él como resultado te dará paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos. Enfócate en lo que te edifica. Filipenses 4 del 8 y 9. Enfócate en lo que te edifica. Vamos a ver. Santo Dios. Es que ahorita ya escribí enfócate en lo que te edifica, pero ya lo vi, ya recordé. El prefacio dice, en esto pensad, enfócate en lo que te edifica. Primero leamos. Es que son dos versículos que esto dije en el principio. Hay que hacer un estudio bíblico profundo. O sea, tú ves una prédica de este mensaje y esto va a ser de mucha edificación para tu vida. Pero yo te digo, haz un estudio bíblico de esto, paso por paso, pauta, y eso va a ayudarte mucho en tu vida. El campo de batalla es aquí, tu mente. Leamos los versículos bíblicos para que te quede mucho más claro. Debemos ser fortalecidos aquí en la mente. Renovaos, dice la palabra, por medio de la palabra de Dios. Renovaos vuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice en el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que haya virtud alguna,
Si algo es digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, ¿por qué menciono que es necesario hacer un estudio bíblico profundo de este versículo bíblico? De este pasaje, de este versículo bíblico. Porque te digo, el campo de batalla en el cristiano es aquí, la mente. Aquí es donde el enemigo trata de tirarse sus dardos. La palabra nos llama a ponernos las armaduras y una de las partes es el casco de la fe. Para que cuando venga el enemigo a tentarte a lanzar esos dardos de fuego, esas mentiras, nosotros estamos preparados para vencer aquellas mentiras. O cuando tu propia naturaleza pecaminosa te lleve a, a, a pecar por medio de deseos indebidos, no correctos, deseos desordenados, tú puedas frenar. Y por eso es clave aquí poder filtrar, tener un filtro. Primero pedirle a Dios que nos ayude a vencer esta situación, estas tentaciones que son feroces. Unos luchan más fuertes que otros, pero la lucha es real, la lucha es interna, la lucha en tu mente. Así que escucha, ora a Dios y pídele que te ayude, que te fortalezca en esta área, en esta batalla mental. Y cuando vengan esos deseos impuros, ya sean de afuera, del enemigo, nosotros tenemos preparado. O cuando sean de adentro. Porque dice que la palabra de Dios que uno peca cuando peca cuando su propia concupiscencia, cuando su propio deseo interno te lleva a pecar. Pero lo que vamos a pedir es un filtro, que Dios nos dé la fortaleza por medio del Espíritu Santo y podamos filtrar todo pensamiento. Porque la Biblia nos dice que todo pensamiento debemos de llevarlo a la obediencia de Cristo, ¿ok? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos esto a la obediencia de Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Este es el filtro. Porque dice, todo lo verdadero, esto pensar, todo lo verdadero. El pensamiento llega, tú dices, ¿esto es verdadero o es falso? O una mentira del enemigo. Entonces, todo lo honesto, esto que estoy pensando, yo internamente, esto que estoy pensando es honesto o con esto voy a hacer daño a otra persona. Solo estoy buscando mi propio beneficio. Esto es justo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, es justo. Voy a hacer esto de aquí, voy a repartir esto de aquí. Esta parte de acá me la voy a quedar para mí, lo más grande para mí, lo más pequeño para él. No, espera, fíltralo. ¿Es justo lo que estoy haciendo? Y así con cada uno de los pasos. ¿Es justo? ¿Es puro? ¿El pensamiento que tienes es puro? ¿Es noble? ¿O es un pensamiento sucio? ¿Un pensamiento incorrecto? ¿Hay virtud alguno? ¿Hay virtud alguna? ¿Es digno de alabanza lo que haces? Cuando estás en lo secreto, cuando nadie te ve, ¿es digno de alabanza? ¿Podrías expresarlo delante de todo y las personas digan, no, sí, varón está bien, pues sierva, excelente? Entonces, ese es el asunto. En esto pensad, dice. En esto, en todo lo bueno. O sea, este versículo me encantó. Me confrontó, sí. Pero he visto cómo a lo largo de la semana me ha ayudado. Ha sido de mucha bendición para mí. Y estoy en eso, estoy ahí tratando de hacer ese estudio bíblico, he meditado un poco y decía, wow, todo lo bueno, todo lo esto. Estoy tratando de aprenderme esto, el asunto de todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, o sea, tratando de aprenderme eso para tenerlo presente y poder filtrar el pensamiento automáticamente cuando llegue. Pero me ha ayudado. Espero a ti también te sirva. Pide la ayuda al Espíritu Santo y ponlo en práctica. Y que Dios sea contigo. Porque en serio, es aquí. La batalla es en la mente. La batalla es aquí, en la mente.
En la mente es la batalla. La dificultad, la angustia, la opresión, aquí, aquí, aquí. Estoy preparando otro contenido que va a ser de mucha bendición. Pero la batalla es en la mente y hay que ganarla con la sabiduría y la ayuda de Dios. Lo que aprendisteis, esto me encanta. Nosotros hemos escuchado la palabra, hemos aprendido la palabra, pero la palabra debemos de guardarla en nuestro corazón. Esto hemos aprendido en Filipenses 1, 2, 3 y ahorita 4. El último. Me gustaría seguir leyendo la palabra y hay que ver qué pasa, que Dios nos ayude. Pero el asunto es el siguiente. Lo que hemos aprendido en iglesia, lo que hemos aprendido en escuela dominical, dependiendo cómo sea tu vida, pero desde la escuela dominical, o desde los años que lleves en la iglesia, o todos los domingos que vas, o los días que vayas a la iglesia, hemos aprendido, eso debe ser como nuestra fuerza, nuestro algo. Lo que has aprendido, todo lo que has recibido, esas palabras, lo que oíste, lo que viste en mí, dice el apóstol. Como hemos visto a personas fuera, utilicemos personajes bíblicos que hemos visto como gran ejemplo, que en medio de su situación adversa, cuando decimos ya no podían más, Dios los ha levantado, Dios los ha fortalecido, porque los que permanecen firmes en el Señor, permaneced firmes, y Él es aquel que te levanta, Él es aquel que renueva la fuerza del que no tiene ninguna, Él es aquel que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna, Él es aquel que te ayuda, que te fortalece y te levanta. Entonces eso. Y el Dios de paz estará con vosotros. Guardad la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú la guardas en tu corazón. Esta es la palabra que te va a levantar en el momento de angustia, en el momento adverso. Guardad la palabra de Dios. Obedeced la palabra de Dios. Señor, es difícil la situación que vivo, pero yo confío en ti. Yo sé que eres fiel. Yo sé que tú estás conmigo. Versículos 6 y 7, el momento. ¿Qué decía? Era claro. Vamos a vivir situaciones adversas, vamos a vivir momentos difíciles, pero todo esto debemos llevarlos a Cristo, de llevarlos a Dios en oración. Señor, aquí están mis preocupaciones, mis cargas, todo. Yo me despojo y te doy todo aquello. Y el resultado de esto iba a ser, ¿cuál iba a ser el resultado? Que Dios iba a traer paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que confiemos en Dios en medio de los momentos adversos. Cuando tú digas, me rindo, ya no puedo más, hasta aquí llegué, es justamente ahí donde debes de humillarte delante de Dios. Reconocer que dependes completamente de Dios y no dependes de ti. No es en tus propias fuerzas. Porque cuando tus fuerzas se acaban, es justamente ahí donde vas a reconocer que Dios está contigo y te fortalece. Amén. Por último, es necesario meditar en este pasaje bíblico. 4 y 8 y 7. Filipenses 4, 8 y 7. Pedir ayuda a Papá Dios y que Él nos ayude a estar enfocados. Enfócate en lo que te edifique, en lo que edifica, no en los pensamientos malos, pensamientos de tristeza, estrés, ansiedad, preocupación, todo esto te enfocas en Cristo, te enfocas en las promesas, que todo, al que ama a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, te enfocas en sus promesas. No, Dios está contigo en medio de los momentos difíciles. Si te enfocas en Él, verás la gloria de Dios en tu vida. Así que confía en Dios, avanza, avanza, avanza en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Este pasaje bíblico es hermoso. De mucha bendición me he dejado meditando. Mucho, mucho, mucho. Estoy pensando en hacer unos 4 videos. Así sean breves para... Sé que van a ser de mucha bendición. De mucha bendición. Unos 4 videos breves de 10 minutos, de 5 a 10 minutos. Va a ser de mucha bendición. Así que continuemos. Dice, del 10 al 13, el ministerio del contentamiento. Del 10 al 13.
Uy, bendito Dios, esto está fuerte, 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 fuerte. Esto también es otro asunto que he pensado mucho. El ministerio del contentamiento. La Biblia dice lo siguiente. Filipenses 4 del 10 al 13. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Aquí estamos hablando de el apóstol Pablo, está preso, está en una situación difícil, y vemos a los Filipos, o sea, a esta iglesia, que era muy, o sea, que amaba a este siervo de Dios y que siempre estaban ahí, o sea, tenían un corazón dadivoso y estaban prestos a ayudar a Pablo en lo posible. Aquí es claro, ellos estaban ahí, solícitos, esperando la oportunidad. En lo que nosotros podamos ayudarlo, lo ayudaremos. Continuamos. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bendito Dios. Esto, lo que dice aquí es una cosa que nos levanta el ánimo cuando estamos así. Él ha aprendido a contentarse. Él habla de que él no espera un beneficio de la iglesia de Filipo. Él no espera un beneficio. Él no quiere él no pide sus ayudas. Porque él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo estoy contento. Aunque sea difícil la situación, yo estoy ahí, confiando plenamente en el Señor. El gozo verdadero era el gozo en Dios. Y él estaba ahí firme, confiando plenamente en el Señor. Y mira lo que dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y para todo estoy enseñado, así como para tener abundancia y así como para pasar necesidad. Así, a ver, dice, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol está, este siervo de Dios, estaba preparado para todo. Momentos buenos, momentos malos, confiando plenamente en el Señor. Para todo estoy preparado. Así para tener abundancia como para estar en escasez. Así para estar saciado o para padecer hambre. Cualquiera sea la situación, yo voy a confiar plenamente en el Señor. Confiar en el Señor. Avanzando. Y esto es algo poderoso. Este es el contexto del poderoso versículo que se utiliza, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase no es específicamente una frase de afirmación, de positivismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el asunto. Todo lo puedo en, en Cristo, en Él, en Cristo. No es solo decir la frase, no es sacar el versículo fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a hacer una actividad, otra actividad, voy a hacer deporte. Espera. En Cristo, en Él, gozándonos, en Cristo. Cualquiera sea mi situación. Vemos al apóstol lo que pasaba. Estaba en la cárcel, estaba ahí, pasando dificultades. Teniendo mucho, teniendo poco, todo. ¿Por qué? Porque el gozo verdadero estaba en Cristo. En Cristo el todo. Toda necesidad puede pasar. Toda dificultad versa, confiando en Él. Y así nosotros también, cuando estemos ahí, en esos momentos adversos, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él, en mi Señor, porque mi gozo es Él. Él es el que está conmigo, Él es el que me levanta. Es en Cristo. En Cristo. Una vida plena. Una vida con Él. Tal vez no lo expliqué de la mejor manera, pero es en Cristo, en Él. No es solo una afirmación positiva. Yo todo lo puedo en Cristo y me voy a correr. Todo lo puedo en Cristo y me pongo a hacer algo. No, es en Él. No se limita a una afirmación positiva. Es en Él. Una vida con Cristo, una vida plena, abundante, en los momentos difíciles, en los momentos de gozo. Una vida en Él. Santo Dios, bendito. Ese es el
misterio del contentamiento. El misterio del contentamiento está en Cristo, en Él. Que todo lo podemos en Él. Toda situación adversa, todo problema podemos superarlo confiando plenamente en Él. Luego, en el siguiente punto se nos habla de la generosidad que tienen, la generosidad que agrada a Dios. Del 14 hasta el 20 vemos una generosidad tremenda de los Filipos, muy generosos. Y Pablo hace mención a eso. Y mira cómo él hace mención a esto. Son muy dadivosos. Dice, sin embargo, bien insiste, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ok, pero continúa y dice, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Mira, estamos hablando de la tribulación, de la angustia, de momentos difíciles, complicados. No estamos hablando de solo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hacer algo, no. Estamos hablando de tribulación, estamos hablando de proceso, estamos hablando de la vivencia del apóstol Pablo, estamos hablando de momentos difíciles, o sea, más o menos por ahí va el contexto. Difícil, tribulación. Fueron partícipes conmigo en mi tribulación, dice. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, mira, él dice, al principio, cuando Pablo comenzó, en el principio dice, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, de dar, de estar dispuesto. No solo hablamos de dinero, hablamos de dar, a estar ahí con el apóstol, apoyarlo, a Pablo. Estaban solícitos, prestos para ayudar. Eran esa mano amiga. Decían, ánimo, sigue adelante, no te rindas. ¿Qué necesitas? Vamos, eso aquí, solícitos, prestos para ayudar. Es eso, no se limita a lo económico. Porque muchas veces se hace énfasis, ayudar es económico. Espera, no. Incluso las oraciones. Orar por el siervo de Dios. Para que Dios lo siga usando, que Dios lo siga fortaleciendo. Que Dios en medio de la angustia lo levante, lo restaure, lo fortalezca. Eso también es ayudar, más allá de lo económico. Y los filipenses cumplieron este rol de la mejor manera, con la ayuda de Dios. Y dice el 16, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades, cubrir sus necesidades. No solo cuando estaban ahí, sino cuando él se fue a Tesalónica, se fue a otro lugar, ellos estaban ahí prestos para ayudar en cuanto a sus necesidades. Ahí vemos un corazón agradecido, que una generosidad que agrada a Dios, un corazón generoso, dadivoso. Meditemos nosotros si tenemos ese corazón para dar. Dar desinteresadamente. O sea, eso es algo que en la actualidad es difícil. Porque la sociedad nos ha enseñado que si tú me das, yo te doy. Si yo te doy algo, tú me das. En Cristo no funciona así. La Biblia dice, es mejor, es más bienaventurado aquel que da que aquel que recibe. O sea, nos insta a amar a nuestro prójimo, nos insta a dar sin esperar nada a cambio. A dar con gozo, a dar desinteresadamente, a dar por amor, a dar al necesitado. Que Dios es aquel que te va a bendecir cuando tú des algo. Es Dios aquel que te va a fortalecer. Dios, sí. Cuando tú haces una buena obra, una buena acción, tú la haces para gloria y honra de Dios. No esperando que alguien te dé de vuelta, que te regrese algo, no. Más bien cuando tú haces algo, una obra, a alguien que no te puede dar, eso agrada también a Dios. Eso agrada, papá. Así que ánimo y sigamos adelante. Y dice el 17, no es que yo esté buscando dádivas, sino que busco que frutos que abunden en vuestra cuenta. Él no está buscando dádivas. Cuando él escribe esto, él no estaba buscando dádivas, diciendo, mira, yo estoy diciendo, yo estoy reconociendo que ustedes son generosos, síganme enviando más. No.
Él no busca eso. Él reconoce. Y mira, aquí también nosotros debemos de reconocer muchas veces. Cuando una persona es generosa y esto, poder reconocer a esa persona. Reconocer, decirle, mira, tiene esta cualidad. Es así, es así, ta, 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 ta. Reconocerlo. Porque él busca esos frutos abundantes para él. Y mira, aquí el 18 dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificios aceptables a Dios. Olor fragante, sacrificios aceptables a Dios. Esto, o sea, esto habla del hecho de que es algo agradable a Dios. Que, que ellos sean así de generosos, de amables, pero es algo más del corazón de ellos. Que es algo real, es algo desinteresado. No, no es como muchas veces en la actualidad, como que ay, hay que ayudar al siervo ungido, no sé, muchas cosas. Mejor limitémonos a, hay que ayudar al siervo de Dios para que la bendición venga a mí. No, ninguna bendición, no. Ellos no actúan así, no actúan, sino que ellos bendicen a aquel que los bendijo cuando estuvo con ellos. Ellos reconocen que Dios está ahí con Pablo, y entonces lo que ellos hacen es ayudar al siervo de Dios. Pero lo hacen sin esperar nada a cambio, lo hacen de forma generosa, amorosa. No, vamos a ayudar al siervo para que Dios nos bendiga. Si nosotros damos, esto se nos va a multiplicar. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Ese es el punto. No podemos hacerlo con esa mentalidad, con ese corazón de esperar el doble. No, 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 no. Hacerlo generosamente, con un corazón sincero y puro. Por eso él dice, es olor fragante delante de Dios. Es olor fragante, aceptable, agradable a Dios, le agrada, le gusta, es. Hasta el 20. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor suplirá todo lo que les falte. Y esto no se limita a las cosas físicas, porque muchas veces nos apegamos a lo físico. Ok, yo di, el Señor me va a devolver. Dice, de acuerdo a todas las riquezas en Cristo Jesús, en gloria en Cristo Jesús. Está hablando de una forma más amplia, tanto físico como espiritualmente, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Estos filipenses que eran dadivosos, que eran sinceros en cuanto a su ayuda, a su amor paternal. Dios es aquel que recompensará conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Dios los ayudará, los fortalecerá, les dará dones, cualidades, unión, ese amor que se habló en el principio, permanecer y estar firme. O sea, es Dios aquel que va a bendecir conforme a sus necesidades, más allá de lo físico. Más allá de eso, Dios suplirá todas vuestras necesidades. Ese es el anhelo del apóstol Pablo en esos versículos. ¿Sí? Continuemos. Hasta el 20, ¿verdad? Sí, generoso. Ahora, del 21 al 23, aquí hay una despedida final. Salutaciones finales, dice. Estas salutaciones, estas despedidas son muy, muy buenas del apóstol. O sea, hay que leerla. Muchas personas dicen, no, yo no leo eso. O sea, o la leen superficialmente, no dice nada, pero sí dice. Escuchemos. Dice, salud a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de Dios, su misericordia, la gracia, ese regalo inmerecido, sea con todos vosotros. La gracia del Señor. Oh, un saludo fraternal
Un saludo para todos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. Ese saludo es muy espiritual y es de mucha bendición porque, o sea, no se limita a un bueno saludo a todos, hermanos, hermanos. La gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. La gracia del Señor, la misericordia, que los fortalezca. Y bueno, mira, leamos. Y bueno, ahí concluimos, ¿verdad? Vemos que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Santo. Es que justamente cuando llega ese momento de la meditación, o sea, leímos todo el capítulo 4. Entonces, desde el principio vemos esa fidelidad de Dios, que Él está ahí con Pablo y cómo lo respalda. Y asimismo quiere estar con cada uno de nosotros, estar ahí ayudándonos en medio de nuestras situaciones adversas, como vimos en el capítulo 8, 6 y 7. Llevemos nuestras cargas a Dios, confiemos plenamente en Él y Él estará con cada uno de nosotros. Desde el versículo 1, 2, 3 se nos llama a la unidad, a estar firme, confiando plenamente en Dios, avanzando y eso. Luego se nos habla de estar en paz, estar gozoso, sirviendo, mostrando esa gentileza, esa bondad, humildad. O sea, un llamado a mostrar ese asunto. O sea, mostrarnos así como tal para poder reflejar a Cristo siendo luz, siendo sal, siendo diferentes en medio de una generación oscura, maligna. Ser luz. También luego vemos este asunto en el 8 y 9, ser ese filtro espiritual, pensar de forma pura, clara, que nos enfoquemos en lo correcto, en lo adecuado, cambiar esos pensamientos malos y enfocarnos en lo bueno. El enemigo te va a atacar, la batalla es en la mente, pero tú debes de reemplazar la mentira del enemigo, la mentira que tú te dices, esos deseos impuros, y reemplazarlos con la verdad de Dios. Que Dios sea ayudándote por medio del Espíritu Santo y entonces filtrar todo lo que vas a pensar. El pensamiento malo llega, esto es bueno, esto es verdad, esto es justo, esto es honesto, esto es de buen nombre, saberlo ahí. Retener la palabra, el 9, retener la palabra, guardarla en tu corazón y avanzar. Luego vemos algo poderoso, todo lo puede en Cristo que nos fortalece, que no se limita a una palabra de afirmación, sino que trasciende mucho más allá. Nos habla del proceso, de la angustia, de la tribulación. En medio de esa situación adversa, saber que Dios está ahí contigo. Y que por más difícil que sea la situación, Él está ahí. Y que todo lo puedes en Cristo, en Él, en Cristo. Pasar por más que estés en situaciones adversas, situaciones de abundancia como de escasez. Y viceversa. Pero si estás en Cristo, ese será tu mayor gozo, estar en Cristo. Luego vemos un gran ejemplo de la generosidad que tienen los filipenses. Son muy generosos, muy gentiles. Y asimismo, vemos que Pablo hace mención que Dios es aquel que suplirá todas sus necesidades en Cristo Jesús, de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús. Dios suplirá nuestras necesidades. Y podemos confiar, porque el pasaje no se limita. No se limita a ello, sino que nos habla cada día más. Creo que ha sido de mucha bendición esta lectura. Nos deja muchas lecciones valiosas. Y bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Y bueno, estaremos continuando próximamente con otro libro, tal vez Colosenses, o bueno, que Dios nos ayude. Nos despedimos. Oremos brevemente. Amado Dios y buen Padre Celestial, hemos leído tu palabra. Ha sido de mucha bendición, Señor, cada uno de los puntos que usted ha hablado nuestras vidas, nos ha confrontado. Pero te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra sea un alimento que nos fortalezca y nos ayude.
Que sea usted orando por medio de su Espíritu Santo, que nos lleve a la unidad, a la firmeza, a confiar plenamente en ti, en medio de la angustia, en medio de la opresión. Que podamos estar firmes, Padre amado, confiando plenamente en ti. Y asimismo, que todo pensamiento sea filtrado, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes en ella y que, Señor, sea usted, sea usted ayudándonos, Señor, en medio de los procesos, en medio de las dificultades adversas que vivimos, en medio del desánimo, en medio de la ansiedad, depresión, depende, Padre amado. Depende de muchas situaciones, pero solo te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, que podamos decir con convicción y firmeza en medio de la situación adversa, todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a tener un corazón dadivoso, Señor, así como el de los filipenses, Señor. Filipenses, amoroso, dadivoso, Señor, para contigo y para con nuestro prójimo, Señor. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, y que la gracia de Dios sea para con cada uno de vosotros, cada uno de nosotros. Y Señor, que tu amor sobreabunde cada día más y más y más, Señor. Gracias por este like, muchas gracias, Señor. Ayúdanos a estar firmes hasta que Cristo venga. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Sin ti nada podemos hacer. Este es el cuarto video. Fue muy complicado grabar. Espero que quede bien esta grabación y que sea de mucha ayuda y beneficio para cada uno de ustedes. Así que cuando estén desanimados, puedan ver este video y que sea de bendición. Creo que esta vez fue un poco diferente, un poquito con más energía, más dinámico. Hay que ver si esta forma es la correcta. Ahora que yo vuelva a ver el video, vamos a ver si esta es una forma correcta. O volvemos a lo de antes, vamos haciendo ajustes, vamos viendo. Igualmente escriban qué libros quisieran que lea, aunque yo creo que voy a continuar con Colosenses porque son libros cortos, se puede meditar, aunque me gustaría ir por un evangelio, algo así profundo, muy bueno, o un salmo. Alguien me pidió salmos, proverbios, algo así. Un proverbio sería bueno, pero hay que ver qué pasa. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y por último, como te digo siempre, si este contenido es de bendición para ti, suscríbete, dale like, déjame algo en los comentarios, voy a estar ahí leyendo, voy a estar muy pendiente. Así que ánimo y bendiciones, ¿sí? Voy a leer un comentario que alguien escribió aquí y terminamos. Dice: amén, gloria a Dios. Vamos a estar orando por una persona aquí. Ya listo, Cristina. Okay, vamos a orar por esa persona. Vamos a tenerle oración. Está pasando por una situación adversa, pero conforme a lo que hemos leído, sabemos que Dios está ahí con Cristina. Que Dios la bendiga, que Dios la guarde y que la siga fortaleciendo. Bueno, mi gente, nos despedimos. Ya saben lo que hacer. Igualmente dejen por ahí sus opiniones, qué libro quieren que lea, todo el asunto. Y bueno, que Dios nos guíe y que Dios nos guarde. Así que la gracia y la paz sea con cada uno de vosotros. Chao, chao. Bendiciones. Se los quiere. Aleluya. Chao, chao, mi gente bella. Que Dios te bendiga de corazón. A ver, Señor, ¿cómo se apaga esto? Aceptar.